¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un inicio de semana fabuloso, que ya estén listos para estas fechas decembrinas, que ya estén preparando el ponche, la comida rica y todo, y sobre todo la actitud para divertirse, porque vamos a ver a nuestras familias, a nuestros amores, a nuestros corazones, a quienes están más cerca de nosotros. Así que espero que ya estén bien listos y preparados. Como ya vieron en el título, el tema de este video va a ser sorpresa. Bien, es una emoción muy cortita, dura muy poquito tiempo, dura unos segundos de hecho, pero sin duda es de mis emociones favoritas, al menos de las primarias. Si tuviera que elegir una para vivir constantemente, para experimentarla, sin duda alguna sería esta, la sorpresa. Chéquense esto. La sorpresa, a diferencia de las demás emociones cuando las vamos sintiendo, esta no tiene ningún juicio inicial, no tiene ningún valor. Si es buena o mala, si nos gusta o no nos gusta, va a ser después, cuando nosotros ya la procesemos, que obviamente ese proceso va a tener que estar de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, aprendizaje de vida, etcétera. Pero en ese instante, cuando sentimos la sorpresa, no le asignamos nada, es neutra nuestra percepción. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, vamos a los detonantes para que se los pueda explicar y lo puedan ver mejor ustedes. Y por aquí los tenemos. Ok, ¿cuáles serían los detonantes? Pues son sucesos repentinos o inesperados como sonidos fuertes, momentos inesperados como que alguien se te acerque sigilosamente o que te avienten un balón de fútbol o de lo que sea. Sorpresas provocadas por el entorno como cambios climáticos o problemas inesperados. Situaciones en las que las reglas de la realidad generan los acontecimientos de la vida diaria. Situaciones en las que las reglas de la realidad que generan los acontecimientos de la vida diaria se separan de las expectativas que generamos, lo que lleva obviamente a la sorpresa como resultado, ¿no? Bien, ahora voy a repetir como en todas las emociones estas primarias que estamos viendo, que son adaptativas, que la emoción de la sorpresa está aquí por algo. Y ese algo se los voy a mostrar ahorita. Sería facilitar la adaptación y el aprendizaje en entornos cambiantes. Detectar discrepancias entre los esquemas cognitivos y la información recién adquirida. Es más probable que las personas busquen nuevas formas de información y desafíen sus creencias existentes, lo cual puede conducir a mejores habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. Esto que les acabo de decir es sumamente importante. Es básicamente, ¿qué les digo? Generó curiosidad. A diferencia de las otras emociones que se acuerdan que ya vimos como la del miedo, la tristeza, el asco y todo lo demás, ellos no nos insistan a buscar un poquito más. Es la sorpresa la que nos instiga, la que nos dice, ve por ahí. Ya saben ese dicho que dice que la curiosidad mató al gato. Pues bueno, la sorpresa ya va bien pegada con la curiosidad. Y aquí quiero hacer una aclaración. No hay que confundir a la sorpresa con el asombro. La sorpresa nos dura unos segundos, como ya les dije, y da cabida a otras emociones cuando ya hacemos la evaluación. Voy a poner un ejemplo. Si combinamos la sorpresa con el miedo, nos va a dar el temor. Pero si combinamos la sorpresa con la tristeza, la emoción resultante va a ser la decepción. Así que si se dan cuenta, este proceso que tenemos de todas las emociones y se las combinamos con las sensaciones, que ahí ya estaríamos hablando de nuestros sentidos, van a dar como resultado pues muchas emociones que a veces unas son más fuertes y sí las podemos distinguir, pero otras no, y por eso ahí radica la complejidad.
pero ahorita como los he enseñado, si conocemos la base de todas ellas, podemos lograr entender las que restan, ¿no? En el caso de el asombro, el resultado es de varias combinaciones, tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿Y cómo se da ese positivo y negativo? Bueno, principal corresponde a si la emoción que representa primariamente corresponde a un riesgo para nosotros o si es una amenaza. El asombro, como ya les dije, es la combinación de varias emociones, pero también de sensaciones. Y estas sensaciones son las que llevan nuestros sentidos. Las principales, pues, serían, por ejemplo, el dolor y el placer. Pero de eso ya vamos a hablar cuando entremos al punto de las sensaciones. El asombro es más bien como el resultado respecto a las expectativas que teníamos de lo ya conocido, ¿no? Eh, para darles un ejemplo, mmm, cuando fue el Mundial de Fútbol, ¿se acuerdan que fue un partido de México contra Alemania? Nadie se esperaba que México ganara el partido. Básicamente todos sabían que iba a perder porque, pues bueno, ya conocemos a nuestra selección mexicana de fútbol. Y todos los comentaristas, todos los medios, en casa, con los amigos, con quien fueran, todos parecían sorprendidos, asombrados de que hubiese sido ese resultado, ¿no? Y digo asombrados porque la primer sorpresa fue el gol, ¿no? Porque eso no se esperaba. Obviamente, como tienes tiempo y te están mostrando cómo va avanzando el partido, el marcador, etcétera, etcétera, lo que le viene es el asombro. Ok, entonces espero que sí se haya entendido la diferencia entre asombro y sorpresa, que porque si bien se parecen mucho, pues no son iguales. Ahora vámonos a la parte de cómo nuestro lindo, hermoso y precioso cerebrito que tenemos aquí procesa esta emoción. Bueno, aquí tengo, ya a ver si lo pueden ver. Ok. El cerebro procesa la sorpresa activando determinadas áreas como el núcleo de accumbens, ahí lo pueden ver en color pinito, arriba de la corteza auditiva. Y la amígdala. La amígdala ya la vimos con las emociones como la del miedo, que fue la primera que tocamos. Libera hormonas como la noradrenalina, que también ya hablamos de ella. Esta se produce en el locus coeruleus, que está ahí debajo del hipocampo, en un tono así como más bien azulito. El núcleo de accumbens es esa parte de los ganglios basales, juega un papel bien importante en el procesamiento de la sorpresa. Se activa cuando una persona se encuentra en una situación impredecible, ya que el cerebro espera de alguna forma, de una manera inconsciente, una recompensa. El núcleo de accumbens es un área importante para el placer en el cerebro. Por eso el cerebro tiene esta predilección hacia esta emoción de la sorpresa, porque tiene ahí como un crush con ella. No importa que las sorpresas sean positivas o negativas, el cerebro, esta parte del núcleo de accumbens, de alguna manera está esperando una recompensa. Lo que debemos de saber también de este núcleo de accumbens es que también controla los procesos de adicción a las sustancias, que obviamente no vamos a hablar de eso, pero si nos regresamos a la noradrenalina, vamos a encontrar que esta hormona es bien importante porque estimula la autoestima y también interviene con los procesos de memoria y concentración. De hecho, los que estudian los procesos cognitivos del aprendizaje se han dado cuenta que cuando una persona recibe ese conocimiento y le precede la sorpresa, es más fácil que esa información se retenga dentro de nosotros. Y eso fue la parte del cerebro. Si se dan cuenta, pues es como muy rápida esta emoción, y igual que como la sentimos, igual es un poquito de explicarla. No les voy a dar, como en otras emociones, el delicioso contexto que a mí me gustaría darles, porque como tal
La sorpresa está presente todo el tiempo, o sea, desde los primeros seres humanos que vieron un eclipse, que entendieron una tormenta, que observaron el nacimiento de un ser humano, de un animal, son hechos inauditos, como bien lo dice, cosas que salen de esa realidad general. Hay cosas que nos esperamos todos los días, como que salga el sol, la luna, que exista este movimiento, estos ciclos, todo lo que pareciera que es normal y cotidiano no nos genera una sorpresa. Y también a nosotros cuando vamos creciendo. Al inicio, cuando somos pequeños, todo es una sorpresa. Y yo creo que a lo mejor por eso es que es tan importante esta emoción, para que no nos rindamos. Porque si fuéramos, más bien, si cuando estamos pequeños y somos unos inocentes y preciosos angelitos, y a la primera cosa mala que nos pasara o al primer tropiezo que fuera, o lo que vamos conociendo no nos generara esa sorpresa, no nos atreveríamos a tener curiosidad, no estaríamos esperando que probablemente vamos a tener por ahí una recompensa, y entonces nuestro cerebro nos dice, sí corazón, sí mi cielo, vas a tener algo por aquí. Y obvio, cuando un pequeño aprende a caminar, cuando aprende a conocer algo, pues ahí está dentro de él esa emoción que ya sabemos, está ahí la noradrenalina que incrementa la autoestima. Ahora, ¿cómo vivimos la sorpresa hoy en día? Pues creo que todos nos sorprendimos últimamente con la inteligencia artificial, y anteriormente se habían sorprendido con el internet. En fin, hemos tenido varias cosas que nos han sorprendido y también otras que nos han asombrado. La parte oscura o la parte que tendríamos quizá aquí que cuestionarnos es cuando decimos, ya nada me sorprende. Y eso viene definitivamente porque tenemos experiencias que están relacionadas con otras de dolor, como ya les expliqué, como el miedo, la tristeza, el asco. Y porque vamos conociendo, conforme vamos creciendo, vamos preparándonos de alguna manera a saber encontrar y entender estos patrones que ya existen en los otros y también en nosotros mismos, de alguna manera, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado como me traicionó, no me sorprende? Dijo una mentira, ya no me sorprende. Porque de alguna manera existe esa constante, y entonces ya no representa algo que siquiera nos pueda promover una curiosidad o un interés, más bien el desprecio, el no quererlo tener. Eh, la sorpresa es bien importante también para la creatividad. De hecho, en marketing es una de las emociones que tenemos que estar buscando constantemente, sorprender a nuestra audiencia, sorprender a las personas que van a consumir un producto o que lo van a ver, porque deseamos y buscamos que tenga este estímulo. No es fácil de conseguirlo definitivamente, pero sí existen fórmulas, de hecho existen estudios muy precisos para entender y generar esta emoción, sobre todo en mi área del marketing. Pero como aquí no estamos en clase de eso, y como tampoco estamos en clase de te voy a ayudar a mejorar tu vida, porque esto nuevamente no es terapia, yo creo que lo que cabe preguntarnos aquí es cómo podemos seguir generando esta sorpresa y por qué es tan importante que la continuemos experimentando. Como les dije, es de mis emociones favoritas. Y curiosamente, las personas que tienen una actividad de lectura o que son más curiosas en sus sentidos, es decir, que están buscando nuevas experiencias, es más fácil que generen la sorpresa, pero también que puedan tener la creatividad, porque estos cambios que hacen nuestros sentidos, lo que vamos aprendiendo en estos mundos literarios, no tanto en las películas, porque las películas ya como que el cerebro se acostumbró a una especie como de constante,
y tiene que acompañarlo con música y otras cosas para generar la experiencia completa. Pero en el caso, por ejemplo, de la lectura, es nuestra imaginación, la manera en que interpretamos ese lenguaje, esas palabras y sobre todo con esa experiencia y algunos textos que, por ejemplo, son fantásticos que quizá no nos imaginamos, nuestro cerebro tiene que recrearlo, tiene que construirlo y en esa reconstrucción, en esa interpretación, además de la sorpresa se genera el proceso creativo y el proceso creativo es el que de alguna manera nos hace vivir de una mejor manera, estar más felices y no ponerle atención a ver qué chingados está haciendo el vecino o qué está haciendo otra persona o competir o hacer algo más. En fin, yo les invito a que me digan aquí en la parte de abajo algunas cosas que les sorprenden de la vida, para bien o para mal. No toqué el punto negativo porque ando muy navideña y no quiero hablar de esas partes. Así que les voy a dejar por aquí un videito antes de terminar, porque es una sorpresa de alguien a quien quiero mucho y que quiero que conozcan. Por ahí visiten a esta personita, les va a encantar. ¿Y qué otra cosa les puedo decir? Pues una sorpresa, o no, a lo mejor no lo es para muchos de ustedes. Estoy empezando a hacer lives. No los voy a hacer quizá ahorita en este mes cada semana porque pues quiero pasar tiempo con mi familia, tengo vida, tengo trabajo y tengo muchas cosas que hacer, pero yo espero poder organizarme para el próximo año y tener fechas constantes. Estoy haciendo una mezcla de lo que sería la literatura con los sentidos. No lo estoy abordando de una manera académica, espesa, densa y que necesite una maestría en literatura francesa o inglesa o hispana. O sea, no, es un programa light que intenta llevarles a ustedes estos textos literarios que cambiaron nuestro mundo, que nos enseñaron realidades distintas para alimentarnos, para gozar, para poder aprender de la vida de una forma distinta. Y lo estoy uniendo con los sentidos. Lamentablemente hay sentidos como el de la música que no lo puedo utilizar porque ya sabemos que hay derechos de autor, que no puedo volarme, aunque sí me gustaría, pero no lo puedo hacer. Pero sí hay otros sentidos como el del olfato que pueden estar ahí, y si ustedes quieren sorprenderse un poco con lo que el olfato puede darles, sería muy lindo que se pasaran por ahí a los lives. Así que esta sería, yo creo que la penúltima de las emociones primarias que voy a hablarles. Después les voy a hablar de otras cosas que sí voy a tener que tocar a mayor profundidad, pero que espero que puedan aportarles algo a ustedes. Aquí en este caso la sorpresa no nos ha liberado como las otras emociones, pero espero que sí la analicen. Los veo en el próximo video, en el próximo live. Síganme por ahí para que se enteren de cuándo voy a hacer los lives, por lo menos en este mes de diciembre. Y como cada video les digo, yo no inventé el mundo, así estaba cuando yo llegué. Descansen, tengan un día precioso. Si no van a dormir todavía, sueñen bonito si sí van a dormir. Y conserven y tengan una sonrisa grande, grande, grande. Hasta prontito. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos al canal de Sofi. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de sus videos.